Un saludo nuevamente a todos. Estamos en día martes 29 de junio, el espacio correspondiente de estudios sociales. Les solicité a los que se fueran agregando ahorita a la página número 107 de su libro de texto. El día de ayer hacíamos una actividad en clase, ¿verdad? En el cual teníamos que realizamos juntos la página número 106 de su libro de texto y les solicité que sacaran las ideas principales de la página 107, ¿ok? Porque ahí hay bastante información útil y precisa. Yo hice mis 7 ideas principales, no sé si corresponden a las de ustedes. Sin embargo, vamos a verlas por acá, a ver si tenemos concordancia, ¿verdad? Entre las de ustedes y las mías. Entonces, quiero irles explicando, esto va a ser súper breve, ¿ok? Solamente para que vayamos confirmando acá esta información. Entonces, el tema principal de esto es la relevancia del conocimiento histórico, ¿ok? O sea, ¿por qué es relevante el conocimiento histórico? Miré las entregas, solamente tenía 9 entregas del trabajo de ayer, ¿verdad? 9 entregas. Entonces, ahí tenemos, en esta parte que es importante, vemos acá donde dice, la historia es una ciencia social, ¿ok? Desde ahí podemos partir, ¿verdad? Es una ciencia social, eso ya lo habíamos hablado en clase. Mencionamos que, ¿por qué es una ciencia social? Decíamos en clase, ¿qué significa eso que sea una ciencia social? Porque estudia las sociedades. Claro, porque estudia las sociedades, muy bien, Jimena, y las sociedades son cambiantes, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo recordemos, es una ciencia social cambiante que tiene como función el estudio, interpretación y explicación de las actividades y transformaciones de las sociedades humanas. Aquí hay algo que quiero que también subrayemos, vamos a subrayar esa parte, ¿ok? Vamos a subrayar esta parte. Vimos eso, profe. Esto era la tarea de ayer, Denzel. Si usted no la tiene en la página 107, hágala conmigo acá para que no se vaya a perder con esta parte, ¿ok? De las sociedades, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver por acá. Ok. Bueno, luego tenemos que la historia de la humanidad, ¿con qué dice que empieza? Empieza con los primeros seres humanos sobre la faz de la Tierra. Así es, y ahí nos dice un estimado, ¿verdad? Aproximadamente 4 millones de años. Nosotros mayormente utilizamos la cifra 300.000 años antes de Cristo, ¿ok? 300.000 años antes de Cristo. Podemos utilizar, ¿verdad? 4 millones de años y decimos que existen aunque no haya escritura, ¿ok? Existen aunque no haya escritura los seres humanos. Hay algunas personas que se confunden y piensan que el ser humano existe hasta que hay una ahí está la escritura y nada que ver, ¿verdad? Bueno, entonces yo subrayé esta otra parte también que me pareció muy importante. En el siglo, ¿qué siglo es ese? ¿Qué siglo es? 19. El siglo XIX, gracias, en el que la historia logra constituirse como una ciencia al aplicar el método científico. Esto es importante que lo tengamos subrayado, porque significa que antes de este acontecimiento no se le podía llamar una ciencia a la historia, ¿ok? Porque tiene que tener un método científico para que sea considerado una ciencia. ¿Qué nos permite alcanzar el conocimiento? ¿Qué nos permite alcanzar el conocimiento? Permite comparar, identificar y valorar a las culturas humanas. Excelente, claro que sí, a las culturas humanas en distintos momentos históricos. Ok. Entonces, cuando hablamos del conocimiento histórico, o sea, lo que yo conozco de historia, podemos comparar, identificar, valorar las culturas humanas. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa que yo subrayé es esta parte. De esta manera, conocemos las etapas y niveles del desarrollo a los que han llegado los seres humanos,
¿ok? A los que han llegado los seres humanos en diferentes contextos, en la vida en sociedad, en su forma de vida, en el mundo espiritual, arte, etcétera, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos también subrayado esa parte. Ok. Menciona también que el estudio de la historia en Honduras, miren qué importante, porque ya estamos hablando de nuestro país, el estudio de la historia en Honduras no es ajeno a los diagnósticos antes plasmados. ¿Ok? Puesto que, vamos a ver, no, esto no es aquí. No, dice aquí, el estudio de la historia de Honduras no es ajeno a diagnósticos antes plasmados. ¿Qué pretende hacer? Pretende, por aquí tenía yo esta palabra, vamos a ver. ¿Ok? Pretende que comprendamos de manera científica nuestro pasado relacionado con el presente, sino también, o no solo, ¿verdad? Sino también y como consecuencia. ¿Ok? Ahí estamos. Bueno, y la otra parte que subrayé yo es esta. La historia de nuestro país es fuente de identidad nacional. ¿Ok? Y me quedo con la última parte. Esto es importante. Dice, la historia de nuestro país es fuente de identidad nacional. Estudiamos historia porque tenemos identidad, porque tenemos la necesidad de conocer qué pasó en nuestro país y qué pasó en el mundo, ¿verdad? Entonces, partimos por el nuestro. Siempre partimos por el nuestro. Y me pareció muy interesante esta última frase. Cabe decir que el estudio de la historia enriquece nuestra cultura y al permitirnos interpretar y relacionar científicamente los hechos de la historia nacional y universal. ¿Ok? Esas son las partes que yo tengo seleccionadas. Si usted no tiene alguna de ellas, pues hágala conmigo, ¿verdad? Para que la tenga también. Pero ahí la tenemos esa parte. Muy bien. Interesante. Al momento de que nosotros interpretamos esta parte importante. Muy bien. ¿Me dicen cuando ya lo tenga esto? ¿Ya puedo pasar con la siguiente página? Ya, maestra. Ya, Gracias. Excelente. Muy bien. Vamos a borrar esto por acá entonces. Ya, maestra. Gracias, gracias, gracias. Ok, y aquí, para ir terminando con esta parte, nos dice algunos aspectos para los cuales es importante el estudio de la historia. Vamos a ver, Jimena, la número 1. Comprenden los orígenes de nuestra sociedad y cultura, desarrollando el sentimiento de la identidad nacional. Excelente, gracias Jimena. Comprender los orígenes de nuestra sociedad. Esa es una de las finalidades, algunos aspectos importantes. Excelente. Celina, vamos con el siguiente. Comprender las causas y consecuencias de nuestros logros como sociedad. Gracias. Causas y consecuencias. Siempre vamos a estudiar estos aspectos en historia porque es importante saber qué causa una problemática, una temática en específico y qué consecuencias tiene. Excelente. Andrea. Inculcar valores como la conciencia histórica en las nuevas generaciones. Conciencia histórica, que no se nos olvide que tenemos un pasado, un antecedente, que es importante estudiarlo en general. Gracias. José Amaya. desarrollar habilidades cognitivas Cognitivas. superiores como el análisis y pensamiento crítico, la reflexión, la síntesis y el debate, la elaboración de argumentos y ensayos, la Contextualización. contextualización espacial y temporal de los hechos históricos, la comparación y la investigación como fuente del reconocimiento histórico. Gracias, José. Reflexión, síntesis, debate.
argumentos, ensayos. Estas son algunas cosas de las cuales los estudiantes le tienen bastante miedo. Le tienen miedo a emitir un juicio, le tienen miedo a contradecir una idea, le tienen miedo a lo que se llama refutar, le tienen miedo a, por ejemplo, hacer un debate, ¿ok? ¿Por qué? Porque no leemos, porque no estamos interesados en analizar artículos, porque no nos importa qué dice tal concepto. O sea, estamos en ese aspecto de que no nos interesa y listo, estamos ahí, ¿verdad? Muy bien. Christopher, ¿terminamos por acá? Ajá, Christopher. No, profe, no la había escuchado. ¿Qué pasó? No está en clase, ¿verdad? Ayúdele, Keila. Es que no la había escuchado bien. Bueno, no me escuchó, pero continúe con la lectura entonces, por donde vamos. Por lo de ampliar. Sí, 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 por ampliar. Ampliar nuestro acervo cultural, el cual se vuelve integral al poseer una visión general de la historia. Ok, nuestro acervo cultural, nuestro conocimiento, gracias Christopher, nuestro conocimiento, lo que yo sé de diferentes temas, ampliar nuestro acervo cultural, lo que yo conozco lo amplío, lo modifico, lo transformo, ¿verdad? En general. Ok, aquí tenemos el siguiente tema que no lo vamos a empezar el día de hoy, que es la periodización de la historia de Honduras, ok, ahí nos dice más o menos desde cuándo inicia la periodización de la historia de Honduras y nos divide en 3 etapas nuestra historia. Si ustedes pudieran decirme así en general, ¿cómo dividirían ustedes la historia de nuestro país? ¿Cuáles serían las etapas que utilizarían para dividir la historia de nuestro país? ¿Cómo dividen la historia de Honduras? Así, con el conocimiento que ustedes ya tienen, ya poseen. Si lo clasifican en 3 etapas, ¿cómo sería? ¿Tenemos alguna idea de eso? Por décadas. Sí, por décadas, pero pongámosle nombre a esas etapas. ¿Cómo le llamaríamos? Toda la historia de nuestro país, clasificarla en 3 etapas. ¿Cómo sería? ¿Alguna idea? ¿Cuál dirían ustedes que es la primera etapa de la historia de Honduras? ¿Qué fue lo primero? ¿O qué es lo primero? Etapa prehispánica. Prehispánica o precolombina, excelente. Antes de la llegada de los españoles, muy bien. Esa sería la primera etapa. ¿Cuál sería otra etapa? Chicos, hasta la palabra lo dice. Precolombina. Ajá, Celina. Etapa de los héroes como Francisco Morazán, Dionisio de Herrera. Etapa de los héroes. Bueno, para que sea una etapa tiene que ser algo trascendental, que tenga un antes y un después en la historia de nuestro país. Esa podría ir en la independentista, Celina, pero antes de esto ocurrió algo, la que nos acaba de mencionar Rafael. La colombina. La colombina o colonial, ¿ok? Entonces, precolombina, colonial o colombina y la independentista, en donde están los personajes que mencionó Celina, ¿ok? Donde está la independencia de nuestro país, etcétera, ¿ok? Muy bien. Estas son algunas de las formas en las cuales las personas han periodizado la historia de nuestro país, pero como les mencionaba, hasta el momento no vamos a entrar en materia con esa temática. Lo que sí quiero que sepan es, así como tenemos nosotros una periodización en nuestro país, también hay periodizaciones al nivel mundial de la historia del universo, de nuestro planeta, no del universo, la historia de nuestro planeta, y se encasilla en 2 etapas principales. La prehistoria, que es ¿qué? ¿Antes de qué? La prehistoria, ¿qué es antes de qué? Antes de la escritura. De la escritura, excelente. La prehistoria que inicia con el origen del ser humano y termina con la escritura. Y la escritura que empieza 3.500, 4.000 años antes de Cristo hasta la actualidad. Esas 2 etapas se subdividen. La prehistoria, paleolítico, mesolítico, neolítico, y la historia, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea.
Se dividen de esa forma ¿para qué? Porque es demasiado tiempo, demasiada información y necesitamos clasificarla. Pero toda periodización inicia con algo, con el origen de la humanidad, ¿ok? Toda es desde el inicio, desde la que aparece la humanidad, ¿ok? Y así que ahorita quiero que prestemos atención a este video que les voy a compartir por acá. No vamos a hacer más nada que prestar atención, escucharlo y tratar, ¿verdad? De ir, si tienen alguna pregunta, claro, irla haciendo, ¿verdad? Después de... No voy a intervenir, no va a ser como otras veces que siempre les estoy diciendo, bueno, aquí vamos a hacer esto. No, solo quiero que escuchen esto, ¿ok? Esta es una película, pero en este caso solo les voy a compartir ¿verdad? Segmento, este breve resumen que se llama La Odisea de las Especies. Yo se los voy a compartir por ahí por Edmodo para que tengan la oportunidad de ver esto, ¿ok? Entonces vamos a escucharlo, prestemos atención, nos ponemos cómodos para ver, son 8:35 minutos. Prestamos atención. ¿Y cómo llegó? Un gran simio está a punto de nacer algo distinto a los demás. Sus padres viven en los árboles desde hace millones de años. Son nuestros antepasados, pero también los de nuestros primos los chimpancés y los gorilas. Se alimentan de hojas y de frutos. Duermen en las ramas, fuera del alcance de los depredadores que merodean por el suelo. Pero él no vivirá como ellos. Abandonará los árboles y se pondrá de pie. Guiado por su instinto, explorará el mundo de abajo y descubrirá otra forma de vivir. Poco a poco se alejará de la familia de los grandes simios para fundar la de los homínidos. Aún no se sabe cuándo apareció. Conocen algunas de las condiciones previas a su llegada. Empieza el viaje. Hay que remontarse en el tiempo. Imaginemos. Ya hace 4.000 millones de años que existe la vida sobre la Tierra. Conquistó los continentes hace 400 millones de años. Los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años y los mamíferos, que son las formas de vida más elaboradas, se han multiplicado. De entre ellos, varias especies de primates viven en los grandes bosques africanos. Al este del continente, estas poblaciones de monos se verán atrapadas por un gran acontecimiento geológico. Hace entre 15 y 8 millones de años, cediendo a la presión de las fuerzas telúricas, el continente africano queda partido en dos. Las erupciones y seísmos dan lugar a nuevas montañas. Cruzando África de norte a sur, de Etiopía a Mozambique, se abre la inmensa falla del Rift. En el lado oeste de esta falla, una gran formación montañosa corta el paso a las nubes procedentes del Atlántico, por lo que disminuyen las lluvias en las regiones del este. Y ahí, los grandes simios se encuentran aislados en un área cerrada por ríos, lagos y montañas. A los dos lados del Gran Rift, la vida tomará caminos distintos. Para los simios del oeste, la vida en el bosque continúa. Se convertirán en gorilas, chimpancés y bonobos, nuestros primos más cercanos. Pero en el este y más tarde en el norte y en el sur, con la disminución de las lluvias, desaparece poco a poco el bosque tropical. El hábitat natural de los grandes simios se reduce y su existencia se ve amenazada. Los diferentes clanes diseminados se reparten los pocos árboles que subsisten y se aferran con desesperación a los últimos recursos de la vida arborícola.
Pero ya no es posible continuar viviendo en los árboles. ¿Qué pasa cuando ya se han comido todos los frutos de un árbol? Tienen que moverse o desaparecerán. El primero de los prehumanos nacerá de esta necesidad. La presión ambiental le llevará a hacer una innovación extraordinaria. Sus padres no tienen con qué alimentarle. La sabana se abre hasta el infinito, llena de peligros. Pero a lo lejos hay más árboles, es decir, refugios y comida. El primer prehumano tiene miedo. Podría renunciar y esperar, pero lo posee un extraordinario instinto de supervivencia. Ninguno de sus antepasados lo había hecho antes. Correrá un enorme riesgo. Mide menos de 1,50 m y a 4 patas por la sabana no puede saber por dónde va. Tiene que levantarse sobre sus patas traseras. Y entonces ve. Ve. Pero si quiere desplazarse a 4 patas, vuelta a empezar. Su posición le impide ver. Entonces tendrá que avanzar, pero de pie y durante el mayor tiempo posible. Ya está. Ya es bípedo. Es una nueva forma de desplazarse, inédita entre los grandes simios, al menos durante tales distancias. Pero funciona. Ahora ya no es un mono. Se llamará Orrorin. Los primeros pasos le dan seguridad. Quizás hasta siente el placer de la novedad. Desde ahí arriba, Orrorin se siente más grande, más fuerte y puede ver a los suyos desde lejos. Empieza la larga marcha hacia la comida, hacia nuevos refugios. Orrorin es el primer bípedo conocido de nuestra familia del este de África. Lo sabemos. Pero caminar de pie es sin duda muy cansado en estos inicios del bipedismo. Los músculos de la espalda se resienten y las piernas, al tener que sostener todo el cuerpo, se cargan enseguida. Orrorin tiene que pararse a menudo y recuperar fuerzas. La vida pende de un hilo. Hay que estar alerta, vigilante. La familia de Orrorin perderá muchos de los suyos por el camino. Durante los 2 millones de años que separan a Orrorin y Tumai de sus primeros descendientes conocidos, la sequía sigue afectando a África. La sabana se desertiza cada vez más. Nuestros antepasados se ven sometidos a una presión creciente. Adaptarse, cambiar o desaparecer. En un territorio que va desde Etiopía hasta el Chad y Sudáfrica, la vida es una lucha continua. El agua es muy escasa y la vegetación cambia. El sol resulta muy duro para todos. Muchas especies desaparecen, como el calicotero. Otras sobreviven tras evolucionar. Entre estas últimas, algunos homínidos consiguen adaptarse. Los australopitecos. ¿Qué les pareció? Buena, bro. Está muy bueno, dicen por ahí. A mí me da ganas de ver todas. ¿Cómo dice? A mí me da ganas de ver todas. Le dan ganas de verla toda. Es muy interesante. Anótenla, se llama La Odisea de las Especies. También les voy a mandar el enlace por Edmodo. Dura 1 hora. Es un poco más extensa, pero explica a detalle el proceso de humanización del ser humano.
Quiero que sepan eso, chicos. El ser humano ha tenido un proceso extremadamente extenso, largo y difícil para conseguir lo que ahora en día somos. Y no nos vamos a quedar así, vamos a seguir evolucionando, ¿ok? Eso es parte fundamental de la naturaleza y de la vida humana. ¿Qué hizo que el ser humano se fuese volviendo homínido? Según ustedes que vieron ahí, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que hizo que el ser humano bajara, o que los primeros, perdón, el prehumano bajara de los árboles? ¿Qué hizo eso? Caminar en dos patas. Sí, el homínido, ¿verdad? En dos, la necesidad de alimentarse, de buscar comida, refugio, etcétera. Eso hizo. Ahora bien, para ir terminando con la clase, no quiero que piensen que el ser humano viene del mono. Quítense esa idea, ¿ok? No, no es cierto. Charles Darwin jamás dijo eso. Lo que dijo es que todas las especies vivas compartimos un árbol genealógico, un árbol de donde nosotros tenemos un gen universal. Todos los animales, todas las especies tenemos un mismo gen en nuestra genética. Y nosotros pertenecemos a la orden de los primates. Los seres humanos estamos en una orden, o sea, todas las especies están clasificadas, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos pertenecemos a la orden de los primates. ¿Saben ustedes que nosotros, los seres humanos y el chimpancé, compartimos un 99.64% de genética similar a los chimpancés? Vengan bien, nuestra genética es similar, no idéntica, pero sí es similar. Ajá. Perdón que le interrumpa. Entonces, porque la genética de los simios junto con la de nosotros se parece, por eso es que dicen que provenimos del simio. Esa idea es un mito que el ser humano ha tenido. Por eso posiblemente sea, Aileen, claro que sí, pero realmente no. ¿Qué nos dice la evolución? Nos dice que éramos una misma especie y todas las especies evolucionaron en diferentes circunstancias según cómo fueran nuestras necesidades, ¿ok? Por ejemplo, si hubiesen habido más frutas en ese árbol, ese primer horrirón, tugenensis, como se le conoce, no hubiese bajado de los árboles, ¿ok? Si hubiesen habido frutas, pero la misma necesidad hizo que bajara y se fuera hominizando poco a poco. El horrón, se llama horrirón, yo lo conozco como tugenensis. El horrirón se transformó, evolucionó en un Australopithecus, que es lo que nosotros conocemos como la especie primera de los seres humanos, ¿ok? Pero bueno, este es un tema muy interesante, muy complejo, que de repente, ¿verdad? Ahí entra en discrepancias con las creencias que nosotros tenemos, pero esto lo dice la ciencia. ¿Okay? Así que, bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias por el espacio. Nos vemos en Cívica, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces no nos despedimos todavía. Nos vemos en Cívica. Bye, bye. Cuídense. Adiós. Cuídense, bye, Hasta bye. pronto, maestra. Gracias, igualmente. Hasta pronto.